quienes afectaba lo que me provocaba. Ya no era un impedimento para luchar contra algo tan grande. Me había rendido. Mi reputación llegó muy lejos, tan lejos como yo de casa. Era conocida por mi vida desordenada y la verdad es que ya no me importaba. Hasta que un día alguien de repente cambió mi situación. Tan sumida estaba en mi desesperación que aún no comprendo cómo ese hombre de mi profundo abismo de tinieblas me sacó. Con su voz calma pero firme, desde lejos anunció que era liberada de esos 7 demonios que había en mi corazón. María, mi nombre se escuchó y un halo de luz atravesó mi duro caparazón y con fuerza me trajo de nuevo a la vida. Desató las cadenas que me ataban al temor y me devolvió aquello que hace tanto había perdido, mi vida, la capacidad de elección. Cuando pensaba imposible tener otra opción, llegó aquel que marcó un camino y que me dio su perdón. Sus ojos desbordaban amor y comprensión. Él entendía lo que yo sufría, pero a diferencia de tantos que me habían tenido lástima, Él me tendió su mano y no me ignoró. No apartó su mirada de la triste escena que mi vida reflejaba, sino que a cambio de mi carga pesada, Él me ofreció compasión. Pensar en esos ojos hasta el día de hoy me hace estremecer, porque fueron esos ojos que quebraron mi orgullo y dieron un sentido al dolor que me asediaba. Busqué quién era aquel que de mi desesperación logró librarme y entre todas las voces distinguí: Jesús, Jesús. La multitud le llamaba. Dios salva, era su nombre. ¡Qué dulce nombre! ¡Qué cálida tranquilidad me da repetir esa verdad! Dios me salvó a través de Jesús. No encontré otra razón para seguir más que la de seguirle a Él. Entonces decidí caminar junto a mi Salvador. Me rehusé vivir la vida que mi ciudad me ofrecía y puse todos mis bienes a su servicio para acompañarle hasta el final. Sí, Jesús me enseñó el camino a la vida eterna. La profundidad de su voz me ilustró las verdades del reino. Sus suaves manos sirvieron a los enfermos y a los necesitados, y sus pasos firmes nos dieron lecciones de sinceridad y compasión. Compartir a su lado, disfrutar de sus milagros, ver personas transformadas como yo, era algo que llenaba de manera plena mi corazón, y al contemplar lo que mi vida era hoy, no podía pedir nada mejor. Así los días pasaron y la Pascua llegó. Jerusalén ovacionó a mi Salvador cuando por esas puertas Él entró. Sabía que esa sería una semana caótica y nunca imaginé lo que ese viernes traería. Después de la cena, los 12 a orar se fueron, pero esa noche ninguno regresó a casa. No sabíamos qué ocurría, pero en la ciudad un tumulto arremetía contra las puertas de las casas de Anás. Nos alertaron que escapáramos, pero nosotras no podíamos entender por qué a Jesús apresado fue y por qué lo llevaron ante Él. A pesar de mantener distancia, seguimos el camino de un juicio sin fin. Lo llevaron de un lugar a otro, cuestionando su poder, su identidad. Los testigos mentían, los guardias lo maltrataban. ¿Qué había hecho Jesús más que el bien a todo aquel que venía a Él? Quería gritar y decir a viva voz que Él era el Cristo, que era el Hijo de Dios, mas no pude. Mi voz se ahogó entre los cientos que pedían su crucifixión. Con el apoyo del pueblo a Jesús lo condenaron y con dureza los látigos lo castigaron por algo que Él no había hecho. Apresurados los guardas al Gólgota lo llevaron y allí de la forma más humillante en una cruz lo colgaron. Me dolía ver sus ojos de amor aún en esa condición. ¿Cómo podía perdonar a gente tan malvada? Mi alma se turbaba.
estaba ante tal injusticia. Él no merecía morir como un vil ladrón, como un homicida, como un traidor. El único inocente, el peor castigo del mundo soportó. Llegó la noche y en un suspiro su alma entregó, y a su alrededor todo se oscureció rápidamente. Llevaron su cuerpo a la tumba que José de Arimatea ofreció. Su cuerpo prepararon y entre sábanas en esa tumba fría lo acostaron. Los guardias a la puerta cuidaban que ninguno de sus seguidores su cuerpo robara, para que nadie creyera que de la muerte él podría levantarse. Quedarme quieta ese sábado fue una tortura. Tuve que contener mis pies para no escapar. Estábamos escondidos, con miedo, con incertidumbre. ¿Cómo seguir si nuestro maestro no estaba para guiarnos? El pesado ambiente abrumaba aún más mi corazón. ¿Es que ellos no recordaban acaso sus palabras? Él dijo que volvería a la vida, aunque yo no lo entendía lo que eso significaba. Debía haber más, porque con Jesús siempre hay algo más. Las horas en su letargo de a poco avanzaban, y a la mañana de poco en poco se levantaba. Con el corazón dolido, junto con las otras mujeres, nos preparamos para llevar perfumes a la tumba de mi Señor. En el camino a donde estaba sepultado, no podía dejar de preguntarme cómo tantas cosas habían pasado. Cómo en 7 días a Jesús lo habían adorado y en esos mismos 7 días lo habían rechazado. Las mujeres que me acompañaban contenían las lágrimas. El crujir de nuestras pisadas resonaba en esa fría madrugada. Sus preguntas susurradas las ignoré. ¿Cómo moveremos esa enorme piedra que a la entrada sellando está? ¿Quién nos ayudará a convencer a los guardias que solo perfume hemos venido a entregar? Caminé en silencio. No tenía respuesta. Solo sabía que ahí ante mi Salvador yo debía estar. Apresuré mis pasos y a su tumba llegué. Y ante mi rostro, como respuesta a sus preguntas, la piedra que el sepulcro guardaba quitada fue. Mi corazón se aceleró. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Regresé tan rápido como pude al refugio donde los 12 aguardaban y a gritos avisé: se han llevado del sepulcro al Salvador y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y Juan corrieron y detrás de ellos corrí también. No me importó lo que dijeran o si lo que yo hacía estaba bien. Solo quería ver a Jesús otra vez. Pero si se lo habían llevado, ¿cómo podría despedirme? ¿Cómo podría decirle lo agradecida que estaba? Me carcomía tan solo la idea de que en verdad no pudiera su rostro volver a mirar. Al regresar, vi las caras sorprendidas de Pedro y de Juan, que evidenciaban que no había nadie en aquel lugar. Confundidos, ellos se alejaron, pero yo no podía irme de allí. No sin ver a mi Señor. Sentí mis piernas cansadas rendirse y frente a la entrada de rodillas caí y lloré. Señor, ¿dónde estás? Sobre mi piel, una cálida luz captó mi atención. 2 seres resplandecientes me preguntaron: ¿por qué lloras? Tomé valor y respondí: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Una ola de lágrimas se abalanzó sobre mí y no pude hacer más que lágrimas liberar. Pero esta vez, una voz mucho más cercana fue que la misma pregunta hizo. Cegada por el llanto, no pude reconocer quién me hablaba. Ese hombre tal vez allí trabajaba y era posible que él supiera el paradero de mi Señor, que él lo conociera. Así que mi garganta aclaré y con firmeza declaré:
Señor, si tú lo has llevado, dime dónde está y yo iré a buscarlo. Pero como respuesta, con una amable y tierna voz, mi nombre escuché: María. Oh, ese tono cálido como una avalancha me golpeó. Se escuchó como la voz de Jesús, cuando hace mucho tiempo mis 7 demonios sacó. Era su voz, la voz de mi Señor. Mis ojos restregué y con duda en mi voz, pero con certeza en mi corazón, solo pude responder: Raboni, mi Señor, mi Maestro, mi Salvador. No sé cuánto tiempo en silencio permanecí. Todas las preguntas, todo lo que había planeado decirle perdieron valor cuando a sus pies yo me vi. Instintivamente hacia él quise correr, mas con delicadeza me detuvo y me explicó que aún a su padre debía ir, pero que fuera a avisar a los demás que el Cristo había resucitado. Sin dudarlo, con prisa regresé. Había una noticia más grande que todos debían conocer. En mi mente no podía comprender cómo era posible que tanto gozo albergara en mi ser. Estaba vivo y era real. Mis ojos vieron su rostro, su voz pude escuchar. Y qué milagro tan grande, la tumba ni la muerte lo pudo contener. Gloria a Dios, Jesús venció, mi Salvador vive hoy. Un mensajero. Soy un mensajero que en el pasado pude compartir las buenas nuevas de salvación, advertir aquello que a la humanidad le puede entregar. Soy un mensajero al igual que tú, un mensajero que porta un mensaje de salvación. Tu entorno puede convertirse en luz y calor para tu familia, para tu entorno relacional. La mirada hacia la tumba vacía está. Esta tumba puede ser el corazón en el que habita el Salvador. La pregunta en esta mañana, siendo yo el mensajero para ti, es si Jesús está en tu corazón, porque en la tumba no está. Tuve que remover la piedra, esta piedra que sellaba humanamente la muerte, y el mensaje no se detenía allí. El mensaje arrancaría cuando Jesús sale de esta zona vacía. Una tumba que no detiene al Salvador, al Hijo de Dios, el que puede morar en tu corazón, siendo tú también el mensajero de salvación. Yo estoy acá para entregarle a la mujer, a la madre, a María, quien me mira y me dice: ¿dónde está Jesús? Y yo le digo: mujer, no temas, porque Jesús, el que fue entregado, el que murió, no está acá. Va camino a Galilea. Ve corriendo, porque sus discípulos también van tras de él. Tú y yo somos mensajeros de luz. Tú y yo somos mensajeros de amor. Estamos aquí. Yo susurro a tu oído, pero el Espíritu susurra a tu corazón. Que hoy puedas ser un mensajero de amor, de esperanza, porque esta tumba vacía está, pero tu corazón puede ser llenado de luz, de esperanza y de amor. Yo estuve en ese lugar, en esa cruz, tan cerca que podía verle. Pero ¿saben qué?
el que me veía era Él. Y yo sentía como que veía mucho más de lo que una persona podía ver. Él veía mi interior, como que conocía mis más íntimos pensamientos. Así que me costaba mirarle. Y al verle, no podía encontrar en sus ojos odio, enojo, rencor, ni venganza. Podía ver en sus ojos compasión, un amor que no puedo explicar. En mi interior yo decía: si eres el Hijo de Dios, bájate. ¿Por qué dejas que esto esté pasando? Bájate. Mis emociones subían y bajaban. No podía contener mi alma. Por un lado escuchaba las injurias, la maldición que las personas echaban sobre este hombre que no había hecho mal. Y por el otro la desesperanza y el lloro de aquellos que pensaban que nunca más le iban a ver. En esos momentos algunos recordaron lo que él había dicho, que resucitaría al tercer día. Seguramente por eso nos enviaron a aquella tumba. Yo tenía que obedecer órdenes como soldado. Había sido entrenado, programado para eso, aún para matar. Así que allí fui. En la tumba pensé, no es el lugar que quisiera estar. Si pudiera salir, pero no tenía opción. Ahí estaba. Los minutos, las horas, pasaban lentamente. Ya casi al amanecer dije, no pasó nada. Sin saber que en esos momentos se desataría un evento tremendo que cambiaría completamente mi vida, que marcaría un antes y un después para mí. Primero, un terremoto que sacudió todo. Luego, la aparición de un ángel de luz que no podía mirar. Luego, esa roca rodó, descubriendo una tumba vacía. Todavía mis sentimientos, mis emociones y mis pensamientos estaban afectados. No podía pensar claramente. No podía ordenar mis pensamientos. Así que huí, corrí. Traté de dejar esa tumba. Pero ¿saben qué? Esa tumba nunca más me dejaría a mí. Ya pasando el momento, sucedieron cosas que me da tristeza recordar y debo confesar. Sí, yo acepté un soborno. Acepté un soborno para decir una mentira, para fraguar un plan de negación de que alguien se había llevado el cuerpo. Yo no tenía mucha opción. Yo sabía que era aceptar eso o morir. Así que en ese momento tomé esa decisión. Sin embargo, los días que siguieron, mi corazón seguía en un hervor cada vez más fuerte. Ya no lo podía resistir. Pero en ese momento, en esos momentos de confusión, vino una luz. Y la luz era que Dios me había puesto allí. Entendí que no estuve allí por casualidad, sino que Dios me escogió para que estuviese allí, para que yo vea a su Hijo resucitar. Así que nunca más le voy a negar. Así que no le voy a dar la espalda. Sea lo que sea que venga sobre mí, diré la verdad.
Y la verdad es una sola. La tumba está vacía. Esta tumba no pudo contener el poder de Dios y la fuerza del Hijo de Dios que venció la muerte. Él lo había dicho, lo había anticipado. Así que de ahora en más mi vida estará dedicada a decir esta verdad. Él ha resucitado. Amén. Qué alegría saludarles este primer día de la semana. Seguramente algunos me conocen o han escuchado de mí. De hecho, déjenme decirles, hay fiestas que se realizan en mi nombre. Se han levantado templos, iglesias, hasta catedrales en honor a mí. Algunos consideran que soy el más importante de los discípulos. Es más, algunos dicen ser sucesores míos también. Y no tengo problema con eso. Pero solamente quiero presentarme como Simón Pedro, el pescador, que por muchos años yo estaba prácticamente resignado y considerando que mi futuro era ese: terminar mi vida en medio de redes, barcas y oliendo a pescado. Me había resignado a eso, hasta que un día el maestro se acerca, y siempre recordaré su mirada, porque mirándome fijamente me dice: sígueme, sígueme. Cuando entendí quién era el que me llamaba, lo único que pude fue caer a sus pies y decirle: Señor, apártate de mí porque soy un miserable pecador. Han pasado 3 días. Todos estamos acongojados, tristes, dolidos, porque si bien era una fiesta de la Pascua, ¿qué fiesta? Sí, podíamos recordar esa liberación del pueblo de Israel hace años atrás, cientos de años atrás. Pero ¿qué fiesta si hemos perdido al maestro? Todos, absolutamente todos, huimos cobardemente. Le dejamos solo, completamente solo. Y además de eso, yo cobardemente le negué. No 1, 3 veces el gallo cantó. Y en ese momento nuestras miradas se cruzaron. Sentí que mi corazón se rompía. Quise correr, quise pedirle perdón, quise caer a sus pies. La culpa, la vergüenza pudieron más. Lo único que hice fue ir a un rincón, arrodillarme y llorar amargamente. Mientras tanto, esa mirada se perdía en medio del maltrato de quienes le estaban ahí ofendiendo, agrediendo. Esa mirada que me dijo: sígueme, esa mirada que ahora se perdía, esa misma mirada. Y es que ningún ser humano puede seguir siendo el mismo cuando se ha topado con la mirada del maestro. Nuestra vida no puede seguir siendo la misma. 3 días. Algunas de las mujeres decidieron ir muy temprano a la tumba. Quisieron que les acompañemos. ¿Acompañarles? ¿A ver qué? ¿A ver una tumba? ¿A recordar lo que yo le hice? ¿A recordar todo lo que nosotros salimos huyendo? ¿Para qué ir a recordar si lo único que quiero es olvidar? Olvidar todo, absolutamente. Inclusive quisiera olvidar esa mirada, olvidar aquellos gritos de dolor cuando sus manos eran traspasadas, cuando sus pies eran clavados. Lo único que quiero es olvidar.
Sin embargo, fueron. Y al poco rato regresó María gritando: se han robado el cuerpo del maestro. No sabemos dónde lo han puesto. Sí, nos quedamos preocupados. ¿Cómo alguien podía haber hecho tal cosa? Pero también pensamos: están locas. Y como ella seguía en medio de gritos y lágrimas, insistiendo: no está. Se llevaron el cuerpo del maestro. Con Juan salimos corriendo inmediatamente. Juan llegó más pronto que yo, pero no entró a la tumba. Cuando yo llegué, sí, vi, y efectivamente ahí estaban los lienzos y el sudario del Señor a un lado, pero su cuerpo no estaba. Con Juan, preocupados, decidimos regresar inmediatamente para contarles al resto de los apóstoles y decirles: lamentablemente, sí, lo que ellas decían es cierto. Se han llevado al maestro. Se han llevado. ¿Qué haremos? Posiblemente debamos acercarnos a las autoridades. Si ellos mismos fueron los responsables en darle muerte al maestro, y si le dieron muerte a él, ¿qué no harán con nosotros? Preferimos quedarnos encerrados en ese lugar. Qué bueno que María se quedó en la tumba. Creo que fue la mejor decisión. Aun cuando ella estaba quebrantada y llorando en ese lugar, sin embargo, cuando ella volvió, su rostro había cambiado. Su rostro resplandecía. Ya no era ese semblante de dolor, de angustia, de desesperación. Había algo en su corazón, había algo que se reflejaba en su rostro. Y nos dijo inmediatamente: ha resucitado, Él vive. Yo lo vi con mis propios ojos. Algunos de nosotros sí pensamos: definitivamente la tristeza, el dolor le trastornó completamente. Seguramente le confundió a alguien que pasaba por ahí. ¿Cómo puede ser que esté diciendo que el maestro vive? Más tarde, esa inquietud se fue afirmando cuando 2 discípulos que habían ido hacia Emaús regresaron ya un poco tarde y dijeron la misma cosa: hemos visto al maestro. Aquella noche estábamos todos reunidos, todavía temerosos, encerrados, las puertas cerradas completamente, cuando de repente, ¿sí?, sin darnos cuenta siquiera, en medio nuestro aparece el Señor. Quedamos petrificados, asustados completamente. Pensamos que era un fantasma. El Señor extiende sus manos, esas manos que hicieron tantos milagros, y ahí estaban las señales de sus clavos. Ahí estaban. Y esa voz con que calmó la tempestad, esa misma voz nos dijo en ese instante: paz a vosotros. Nadie podía decir nada. Todos nos quedamos callados, pero ahí estaba. Se cumplía exactamente lo que Él había dicho. Pasaron varios días. Se presentó el Señor en algunas ocasiones. Yo seguía luchando porque yo me consideraba todavía indigno de ser un seguidor de Él, indigno de ser un discípulo de Él. Habiendo hecho lo que había hecho, ¿cómo puedo ser un seguidor de Él? ¿Cómo puedo ser un discípulo de Él? Así que decidí simplemente volver a mi antiguo oficio. Volví a la pesca para echar las redes. Me acompañaron Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y 2 discípulos más. Toda la noche estuvimos intentando pescar, toda la noche. Y ya amaneciendo prácticamente sin nada, frustrados. A la distancia y cerca de la orilla, observamos que alguien levantaba las manos, gritaba algo, no escuchábamos bien. Y conforme nos fuimos acercando, parecía un mendigo
porque lo que quería era que le demos de comer, y nos preguntó: ¿tienen algo de comer? ¿Tienen algo de comer? Imagínense, si nosotros mismos no teníamos un solo pescado. Un solo pescado. Y el hombre nos dice: ¿por qué no prueban lanzar la red al otro lado? ¿Por qué no prueban? Juan, que escuchó y tomó la decisión también con los demás, hicimos eso. Echamos las redes al otro lado. Inmediatamente la pesca fue abundante. ¿Saben cuántos peces? 153 peces. 153. Nunca había pescado tanto. Bueno, una ocasión sí. Aquella misma ocasión, cuando él me llamó, en que no solamente fue una barca, fueron 2 barcas llenas. Pero ahora, ¿sí? 153 peces. En ese instante Juan dice: es el maestro, es el maestro. Yo no pude resistir, inmediatamente me lancé al agua, me adelanté. Y cuando llegué, simplemente no sabía qué decirle. Ahí estaba él, había preparado algo de comida para compartir con nosotros. Yo seguía con el rostro cabizbajo, todavía avergonzado de todo lo que había pasado. Y el Señor me pregunta: Pedro, ¿me amas? Y lo hace 3 veces. Yo no sé si fue porque le había negado 3 veces. Yo le contesté: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas, y yo no merezco prácticamente ser un seguidor tuyo, pero te amo, te amo. Y nuevamente con esa mirada que transforma la vida del ser humano, esa misma mirada me vuelve a decir también el Señor con mucho cariño, con mucha ternura: sígueme nuevamente. Una nueva oportunidad que el Señor me estaba dando. Se presentó varias ocasiones más, pero déjeme decir una cosa muy importante. La última ocasión, estando todos reunidos, el Señor se despide y comienza a ascender al cielo. Y mientras se despedía de nosotros, nos dice a todos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas palabras calaron profundamente en mi corazón. Yo, que antes había huido como un cobarde, como un ratón asustado, unos días después, cuando el Señor hizo un milagro con alguien que estaba enfermo, las mismas autoridades que le habían llevado preso al Señor, las mismas autoridades que le maltrataron, que buscaron que le crucifiquen, esas mismas autoridades nos amenazaron y nos decían claramente: no hablen más en el nombre de este personaje de Jesús. Les prohibimos hablar. Pero ya no tenía el temor que antes tuve. Ya no tenía. Sabía que Él vive. Tenía claramente las promesas que Él me había dado. Y además de eso, su presencia infundía una paz y un poder sobrenatural. Y por eso con Juan les contestamos: juzguen ustedes que son las autoridades religiosas, ¿qué es lícito? ¿Obedecer a los hombres antes que a Dios? ¿Qué es lícito? No tuvieron palabras para contestarnos. No tuvieron palabras para contestarnos. El Señor se fue. Su mirada sigue siendo la misma. Su mirada que nos dice también: sígueme, sígueme. Su mirada que da nuevas oportunidades. Su mirada que también en algún momento me preguntó, y creo que nos pregunta: ¿me amas? Él quiere afirmar su amor para cada uno de nosotros, pero también quiere que nosotros afirmemos nuestro amor hacia Él. Que
¿Qué tal si en esta mañana afirmamos de todo corazón? Yo no sé, quizás es la primera vez en que el Señor te está diciendo: sígueme, sígueme. Y posiblemente vas a los pies del Señor, caer al postrado ante Él y decirle: mejor, Señor, apártate porque soy un pecador. Y Él te sigue mirando con ternura y te dice: sígueme, sígueme. Yo di mi vida en esa cruz para limpiar tus pecados. Quizá le fallaste, como muchos de nosotros le hemos fallado, y se nos cae la cara de vergüenza porque tenía una culpa, una vergüenza increíble. Pero cuando Él me dijo: ¿me amas? Y afirmando ese amor hacia mí, me volvió a dar esa nueva oportunidad. Dios da nuevas oportunidades, y su presencia está para fortalecerte, para que tú y yo seamos testigos de Él. ¿Te animarías en esta mañana, este primer día de la semana, recordando a aquel que murió, pero aquel que vive por siempre? ¿Te atreverías a que la mirada de Él pose en tu corazón, y viendo la realidad de lo que hay en lo profundo de nuestro ser, le podamos decir con una oración: Él está interesado no en la oración que yo diga, no por ser Pedro tengo más privilegios. Tu corazón es importante para Él, y Él mira la realidad de lo que estás viviendo. ¿Qué tal si me acompañas en una pequeña oración y le dices: Señor Jesús, gracias, porque a pesar que me conoces, y a pesar de todas las cosas que yo también, Señor, he hecho, quizá unas buenas, otras malas completamente, pero tu amor nunca deja de ser. Y por eso, Señor, en esta mañana reconozco que quien encuentra una mirada tuya jamás vuelve a ser el mismo. Yo necesito, Señor, de tu presencia en mi vida. Yo necesito, Señor, que tú obres en mi corazón. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias porque tú venciste la muerte. Y gracias, Señor y Dios, porque un día estaré junto a ti. Entre tanto, hazme un testigo para tu gloria y para tu honra. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcasts.